Buenas tardes y bienvenidos un día más a Una Tarde Contigo. Este es su magazine, el de Crónica Televisión. Hoy les traemos un programa, como siempre, cargado de cultura, de salud y de un montonazo de cosas más. Comenzaremos con José Antonio Martos, este escritor de Cuevas de San Marcos, que en tan solo unos días presentará la que hasta ahora es su última novela publicada, La oreja del falangista. Contigo, quiero estar contigo y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti. Solo quiero soñar contigo, solo voy a cantar contigo. Para eso tenemos hoy con nosotros al escritor José Antonio Martos. Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Tú comienzas a interesarte un poquito por la literatura en la adolescencia, ¿no? Y escribes algunas cositas y entre ellas creo que tienes 2 relatos cortos inacabados. ¿Siguen así? Sí, siguen inacabados porque la verdad es que cuando empecé era bastante joven, sobre unos 15 o 16 años, no tenía base. Yo creo que para escribir un relato hay que tener por lo menos algo vivido. Y se quedaron así, entre otras cosas porque no llegué a retomarlo. Luego más o menos empecé con la novela, o me incliné más por la novela. Me gusta más escribir novela, incluso novela basada en hechos reales, más que la novela de ficción propiamente. Y los relatos cortos pues quedaron así, y nunca los retomé. ¿Y cuándo comienzas de verdad a interesarte por la literatura y a empezar a escribir? Pues creo que cuando vine de la mili. Bueno, la experiencia de la mili, sobre todo para aquellos que la han vivido, cuando te estoy hablando de los años 80, o más o menos mediados de los 80, o principio, sobre el año 84 es cuando yo fui a la mili era obligatoria. Y mucha gente, pues bueno, pues allí es una experiencia distinta. Te sales fuera de tu casa, estás en un cuartel, hay una disciplina a la que no estás acostumbrado, y eso pues siempre te genera una serie de situaciones, muchas veces cómicas, otras veces algo trágicas, y eso es lo que me hizo interesarme un poquito por la literatura, porque quise plasmar en algunos relatos, en una novela en concreto, mi experiencia en la mili. Precisamente sobre eso también te quería preguntar. ¿Empiezas a escribir ya más en serio, digamos, cuando vuelves de la mili? ¿Lo haces o escribes un relato importante sobre la guerra? ¿Tanto marca esa época? A mí hay dos periodos de la época en la historia española que me encantan. Uno es la Inquisición y otro es la Guerra Civil. Hombre, de la Inquisición sabes lo que hay en los libros. Y normalmente, bueno, pues lo que se ha escrito, lo que prácticamente todo el mundo puede conocer. Pero de la Guerra Civil, yo en concreto, y supongo que la inmensa mayoría de la gente, tiene la oportunidad de conocer testimonios reales. A mí me encanta hablar con las personas mayores, no sé si es porque casi nadie lo escucha, a mí me gusta muchísimo, hablo con ellos, y me ha encantado, y he seguido una trayectoria siempre, que es preguntar, escuchar, y enterarme de lo que pasó exactamente, o lo que le pasó a algunas personas durante la época de la Guerra Civil. Y eso puede ayudar a eso que pueda plasmarlo en una novela como es La oreja del falangista. Antes de hablar de esta última novela, La oreja del falangista, que se va a presentar en casi unos días, me gustaría que me hablases de esas obras anteriores que ya tienes publicadas. Pues en el 2001 publiqué Está viviendo en el campo, una novela basada en hechos reales, situada o ambientada en los primeros años 40, principios de los años 40, la posguerra civil española, y en ella quise reflejar algunos testimonios de paisanos, de mis paisanos, que vivieron esa época, una época bastante dura por el hambre, por la situación de necesidad, porque habían salido de una guerra civil y porque estaba Europa inmersa en una guerra mundial, y me pareció bastante interesante. Tuvo bastante éxito también la novela, y la publiqué con una editorial malagueña, Aljaima,
y posiblemente sea uno de los relatos de los que más orgulloso me siento, a pesar de que literariamente sea un poquito más flojo que los otros, porque es la primera novela. Después publica hace tan solo un año, en el 2007, una segunda. Sí, El notario Verdad es una novela de misterio, una novela de ficción. Bueno, aunque las novelas por definición son relatos de ficción, esta era un relato de ficción puro, al estilo, aunque no me gusta encasillarlo, no me gusta clasificarla, más o menos al estilo de Enzo Silva, para que la gente se haga una idea de lo que era la novela. Y esa la publiqué en mayo del año pasado, del 2007, y participó en la publicación como editora Antequera Social. Yo tengo la suerte de conocer a Paco Terrano, que es un buen amigo, y se prestó a esto, a publicarme. Y ya la has nombrado tú, lo he dicho yo, en unos días pues ya se va a presentar La oreja del falangista. El título llama la atención. ¿Qué nos vamos a encontrar? Creo que es la mejor novela que he escrito. Eso ya lo dirá cuando la vea la gente, porque claro, preguntarte cómo es la novela, si me preguntan a mí te diré que es buena. El problema es lo que piensan los lectores. La oreja del falangista es una novela muy personal, ambientada en una época que yo te he dicho que es una de las que más me gustan, que es la Guerra Civil Española. ¿Por qué se llama La oreja del falangista? Bueno, yo realmente me cuesta mucho trabajo ponerle título a la novela. A mí me cuesta muchísimo. Las novelas empiezan con un título y al final acaban con otro totalmente distinto. No recuerdo cuál era el título inicial. La oreja del falangista es porque, aparte de que narra hechos sucedidos durante la Guerra Civil, sobre todo durante los 3 primeros meses de la Guerra Civil, pues se producen algunas situaciones esperpénticas, como es el caso de que hay los falangistas que toman un pueblo, pues se tiran varios meses intentando localizar una oreja humana de un falangista, la oreja que le cortaron a un falangista cuando intentaron tomar el pueblo. Entonces la oreja está circulando por todo el pueblo, moviéndose de un lado para otro, y ellos, pues aparte de la represión que practicaron en esos meses, pues se dedican también a buscar la oreja. Pues se titula La oreja del falangista. Hay 2 partes dentro de la novela, que es lo que es la novela más o menos histórica y lo que es la novela algo cómica, porque hay que introducir algunos elementos cómicos para que sea un poquito más ágil, que es cuando se empecinan sobre todo en buscar la oreja famosa, que la oreja sabe dónde estará. ¿Es una historia que viene ya de atrás? Sí, esa empecé a escribirla hace por unos 5 o 6 años. Recuerdo que estaba con mi mujer y unos amigos tomando una cerveza en un bar, y llegó una mujer mayor y me dijo: mi abuelo desapareció durante la Guerra Civil. La verdad es que tampoco le hice mucho caso, porque durante la Guerra Civil desapareció tanta gente. Al poco tiempo, estando en otra reunión, vino otra vez la mujer y me comentó otra vez lo mismo. Me dijo: mi abuelo desapareció durante la Guerra Civil. Y yo digo: bueno, y como eso hay muchos. Dice: sí, pero es que es un caso curioso, porque mi abuelo desapareció durante la Guerra Civil cuando el pueblo fue tomado por los falangistas, 2 meses después de que tomaran el pueblo los falangistas, y mi abuelo era de derecha, totalmente. Entonces eso sí me causó un poquito de intriga, porque era raro que una persona de derecha hubiese desaparecido cuando la gente de derecha tomó el pueblo. Y empecé a investigar y salieron una serie de cosas, entre ellas que el abuelo había pertenecido, no sé si el abuelo, creo que el abuelo o el bisabuelo había pertenecido a una partida de bandoleros, en fin, había conseguido dinero porque era la persona más rica del pueblo, había conseguido dinero de una forma poco clara, y empecé a investigar hasta que conseguí escribir la novela.